Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo está la familia de Castillo del Rey en San Antonio? Contentos de estar aquí. Muchas gracias por recibirnos. Agradecemos al pastor Pedro y Mari Magallanes que nos hayan dado la confianza para compartir una vez más aquí con ustedes en la congregación, y muy contentos también de que me acompañe mi familia. Bueno, parte de mi familia. Me acompaña mi esposa, Idaelia, y mis dos hijos menores, Pablo y Samuel. Y bueno, digo parte de mi familia porque Dios nos ha bendecido con una familia de 4 hijos varones. 2 de ellos ya se casaron y tenemos 5 nietos. Así es que bueno, estamos en una etapa bien bonita, y mi esposa y yo, de disfrutar a nuestros hijos ya adultos y ahora disfrutar a nuestros nietos. Así es que bueno, ha sido una gran bendición. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra, un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para este domingo, para este día. Y para mí siempre será un privilegio el poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque simple y sencillamente el Evangelio es vida y trae ese espíritu y es vida para nuestra alma y para nuestro espíritu. Y yo estoy seguro que por el hecho de que se va a predicar su palabra, usted va a salir bendecido y bendecida de esta tarde, de esta mañana, de este domingo, el día de hoy. Así es que bueno, quiero comenzar con esta introducción del mensaje. Y quiero compartirles que el mensaje del día de hoy nos dejará una importantísima revelación a nuestro corazón. Porque la palabra de Dios, usted bien sabe, tú bien sabes que no solamente se debe de leer, sino tiene que ser revelada a nuestro corazón. Y además, lo más valioso es que a través de este mensaje vamos a conocer que Dios es verdaderamente asombroso. Diga conmigo, asombroso. Dios es asombroso, y es una de las cosas que el día de hoy también vamos a poder disfrutar y aprender sobre esa parte de la naturaleza de Dios. Porque una vez que tú estás conociendo a Dios, estás conociendo al Señor, descubres muchas, pero muchas cosas de Él. Vamos a descubrir que verdaderamente Dios es eterno. Él no tiene límites en el tiempo ni el espacio. Dios también es un Dios que reina sobre toda su creación. ¿Alguien dice un amén? Todas las cosas están bajo su dominio, bajo su control. Él es el rey sobre todas las naciones de la tierra, sobre todos los hombres y mujeres, sobre todos los reyes y presidentes. Que también aprenderemos que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que todas las cosas subsisten, existen y subsisten por medio de Él. Y que, como bien sabemos, en Cristo Jesús está nuestra salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Así es que definitivamente no existe comparación a Él. Solo Él es santo. ¿Alguien dice un amén? Solo Él es glorioso. Les voy a invitar que abran sus Biblias en Isaías, el libro profético de Isaías, capítulo 8. Vamos a leer para iniciar este mensaje 2 versos, el verso 13 y 14. De todas maneras, está aquí en pantalla para que ustedes lo puedan seguir. Pero les invito a que abran sus Biblias, si ustedes trajeron sus Biblias, o tomar notas sobre esto. Y acompáñenme a leer lo que dice aquí al frente. Ayúdenme. Y dice: al Señor de los ejércitos, a Él, ponga atención, ¿qué dice ahí? Trátenlo como santo. Y si Él es el temor de ustedes, y si Él es el temblor de ustedes, entonces Él será el santuario de ustedes. Una de las cosas que aprendemos a través de la búsqueda de Dios, a través de la lectura de la Biblia, de las Escrituras, es que conocemos a un Dios que está por encima de todas las cosas. Que Él empieza diciendo el Señor de los ejércitos, y nos dice de qué manera el hombre debe de relacionarse con Dios.
¿Cuál es nuestra manera de ubicarnos en esta relación entre el Dios creador, el Dios del universo, el Dios que dejó, en este caso Jesús, que dejó su trono y vino al mundo para salvarnos? La manera de relacionarnos con Él, como aquí lo podemos ver, es tratarlo como debe de ser, como santo, dice la Escritura. Y dice algo muy importante que hoy no será el tema, pero dice, y si el temor de ustedes, y si Él es el temor de ustedes, y si Él es el temblor de ustedes, entonces Él será el santuario de ustedes. Y en este contexto bíblico, cuando hablamos de un santuario, es un lugar de refugio. Este es un lugar de refugio. ¿Cuántos dicen amén? Este es el santuario también del Señor. Es un lugar de refugio, es un lugar de protección, es un lugar de comunión con Dios. Y eso quiere decir que es el lugar perfecto para que le conozcas a Él, para que te reencuentres con Él, para que te relaciones con Él. Es el lugar para entrar a su presencia para todos aquellos que confían en Él y le aman a Él. Y el título del día de hoy para este mensaje le he puesto o le he titulado: Ustedes son mis amigos. Repita conmigo, por favor: ustedes son mis amigos. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que en un momento más vamos a ver. Pero quiero comenzar dejando esta idea, este concepto importante en donde Jesús nos está diciendo: ustedes son mis amigos. Y la pregunta es, para reflexionar, para poder entrar a este mensaje, a esta palabra, la pregunta es: ¿dónde comienza la amistad, mi vínculo de relación con Jesús? ¿Dónde comienza la amistad íntima para conocer a Dios? ¿En dónde empieza? Es importante compartir esto con ustedes. El fin de la amistad con Dios es conocerlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? El propósito, el fin, la razón de ese vínculo y de esa amistad es para conocerlo a Él. Conocer verdaderamente el corazón de Dios. Algunas personas, me imagino que habrá otras como yo, que tenemos muchos años ya de estar en Cristo. Y nos damos cuenta cada vez que buscamos su rostro, cada vez que buscamos su presencia, que hay tanto. Dije, ¿hay qué? Hay tanto por conocerle, por conocer al Todopoderoso. Conocer su naturaleza, conocer su maravilloso carácter. Hay mucho que conocer todavía de nuestro Dios. Y el concepto de amistad en nuestra sociedad, en nuestro sistema del mundo en el que vivimos, es completamente diferente a lo que estamos hablando o lo que la Biblia está hablando sobre este vínculo de amistad con Jesús. El concepto de amistad en la sociedad es muy valioso, pero cuando hablamos de la amistad que Jesús ofrece, porque Él es el que nos ofrece ese nivel, dije, ¿ese qué? Ese nivel de relación con nosotros los mortales. Jesús nos ofrece ese vínculo, nos ofrece esa relación para contigo y conmigo, y que entremos a un nivel de relación, escucha esto, mucho más profundo y mucho más significativo que solamente decir que creemos en Él. Porque definitivamente todos los que están aquí, si yo pregunto cuántos creen en Jesús, todos levantarán sus manos y dirán: yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Señor, yo creo que Jesús es mi Salvador. Estamos de acuerdo, pero estamos hablando de entrar en un nivel de relación más profundo y más significativo en tu vida personal con Dios. Cuando hablamos de amistad, no hablamos con términos del mundo, porque yo he hablado con personas que cuando hablas sobre el tema, cuando escuchan por primera vez que Jesús es tu amigo, entonces ese concepto de relación con Jesús lo crean y se forman una idea de una especie de amistad irreverente. No sé si me explique. La gente distorsiona el término amistad con Jesús como hablar de estar un concepto de igual ante nuestro Creador, ante nuestro Dios. Jesús es mi amigo.
y tiene una idea de una amistad, esas personas, una amistad de bajo nivel, de baja reverencia, como si estuvieran hablando de alguien común. Y por supuesto que no podemos tratar a Jesús, a Dios, como alguien común. En Juan capítulo 15, ahorita lo vamos a leer, Jesús establece las condiciones, establece las condiciones para entrar en una relación de amistad con Él. Una amistad que trasciende cualquier vínculo humano y está basado en estas tres cosas que vamos a ver durante el mensaje. Ese vínculo, esa relación con Jesús tiene una condición, está basado en tres conceptos. Número 1, la obediencia. Número 2, el conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Y número 3, el llamado del Señor a todos nosotros de dar, ¿qué dice ahí? Dar fruto en nuestras vidas. El capítulo 15 de Juan para mí es uno de mis capítulos favoritos del Evangelio, porque Jesús habla de una manera tan profunda y tan tierna. Empezando con el versículo número 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y si vemos el desarrollo de todo el capítulo y vemos el contexto en el que está... ¿Cambia el micrófono? Sí. Y si vemos el contexto en el que está escrito el capítulo 15, es que está escrito unas horas antes del día en que Jesús fue arrestado y llevado a la cruz. Un momento tan significativo y tan importante de Jesús con sus discípulos. Y es una manera de hablar profunda, una manera de hablar tan tierna que conmueve el corazón de cualquier persona que lee el capítulo 15. Y les quiero invitar una vez más que ahora abran sus Biblias en Juan capítulo 15 y leeremos solamente desde el versículo 9 en adelante. Juan 15, 9 en adelante. Y veamos estas palabras que provienen desde el corazón de nuestro Salvador. Y Él dijo, yo los he amado a ustedes, ponga atención, tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en su amor. Y yo me puse a pensar, ¿de qué manera creen ustedes que el Padre ama a Jesús, su propio Hijo? De una manera gloriosa, un amor perfecto, un amor profundo, un amor fiel, un amor incondicional. Dice la palabra que Jesús nos ha amado a nosotros, los mortales, de la misma manera, con ese mismo amor perfecto que el Padre ha amado a su propio Hijo. Y nos da entonces esta primer premisa, este primer mandamiento: permanezcan en mi amor, que finalmente para ti y para mí esto tendría que ser nuestro lema de vida. ¿Alguien dice un amén? Esto tendría que ser nuestra premisa, permanecer en el amor de Cristo en nuestras vidas. Versículo número 10, dice el Señor, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor en esta parte? Está diciendo el Señor que esta es la manera de poder nosotros demostrar, la manera de nosotros poder mostrar una evidencia que no solamente creemos en Jesús, sino soy un discípulo de Él y que para mí el vivir una vida de obediencia es parte de la vida cristiana. ¿Alguien dice un amén a eso? El Señor dice, cuando obedeces mis mandamientos, es entonces que estás dando evidencia, que estás demostrando en el mundo en el que vives y en el que te rodeas, de que estás permaneciendo en mi amor. Y la siguiente parte, así como yo, se pone de ejemplo, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, y dice el Señor, y permanezco en su amor. Por supuesto que el Señor es nuestro modelo a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro modelo a seguir. En Él ponemos nuestros ojos para imitarlo a Él. Versículo 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, dice el Señor. Desbordarán de gozo. Y es que cuando ha sido revelado
el amor de Dios en tu interior. Cuando ha sido revelado ese amor perfecto e incondicional, produce en el interior del corazón de los hombres y mujeres una alegría indescriptible y nace definitivamente un deseo genuino de obedecerlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? El vivir la palabra, el obedecer la palabra, escucha esto que voy a decir, jamás, nunca podrá o debería ser una carga, dije una ¿qué? Una carga para la vida de los hombres que aman y confían en el Señor. No puede ser una carga, es un deleite, es una alegría, es un deleite el poder tener su palabra y obedecerla. Versículo 12, este es mi mandamiento, dijo el Señor, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Nuevamente el Señor se pone de ejemplo, igual que hace un par de versículos arriba, diciéndonos que nuestro primer objetivo, nuestro primer llamado y mandamiento después de amar al Señor es amar a tu prójimo, y aquí en este caso un nuevo mandamiento de amarse unos a otros como Él nos ha amado y de amar a aquellos que están a tu alrededor, independientemente quién sea o qué haya hecho. Versículo 13, no hay un amor más grande que el dar la vida por sus amigos. A veces, no sé si le ha pasado o te ha pasado, puedes sentirte que hay tanta gente en el mundo, tantos cristianos, somos más de 8,000 millones de personas en el mundo, y obviamente no todos son cristianos, pero hay tantos millones de cristianos en su iglesia alrededor de todo el mundo que a veces puedes llegarte a sentir como uno más de entre el montón, uno más entre tanta gente, entre tantos hijos e hijas de Dios que hay en el reino, pero en la realidad no es esta. La realidad es que el Señor tiene la capacidad, escucha esto que te voy a decir, tiene la capacidad de conocerte a ti por tu propio nombre. Hace un momentito oraron aquí al frente por un joven que cumplió años recientemente que se llama Max, ¿no es cierto? El Señor conoce a Max, aunque está ahí distraído a lo mejor en alguna cosa, pero conoce el nombre de Max por su propio nombre y aún más sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Algunos batallan menos que otros. Y alguien diga un amén, igual que yo. Y es entonces que el versículo 14, al que vamos, nos da esta frase increíble y maravillosa que obviamente es el título de nuestro mensaje. Dijo Jesús, ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Versículo 15, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y termino con el 16. Ustedes no me eligieron a mí, esto está poderoso. Yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan, y una vez más, y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así como yo y todas las personas que están aquí tenemos amigos. Ahorita Ángel mencionó, Dino, que se conocen hace muchos años y son amigos. Pero dentro de la amistad que hay entre las personas hay diferentes niveles de amistad, ¿no es cierto? Tienes, por ejemplo, una amistad con alguien que lo conoces. Es un conocido, pero no es un amigo o una amiga íntima tuyo, ¿me explico? Simplemente conoces de él, conoces a ella y está en un nivel de amistad de solamente conocer. Pero hay otros niveles de amistad donde hay una amistad más cercana, más profunda, más de conocer a la persona, de conocer su corazón, conocer sus pensamientos, conocer sus debilidades, conocer sus luchas, conocer sus temores. Eso es cuando hay una relación más cercana, más íntima. Yo tengo muchos amigos a través de mis diferentes roles que tengo en mi vida.
he hecho muchos amigos, pero pocos son mis amigos cercanos e íntimos. ¿Me estoy explicando? Ahora, quiero explicar esto ahora según las Escrituras. La expresión íntimo viene de dos palabras latinas. Número uno, la palabra intus, que significa estar dentro de. Es cuando estamos hablando de alguien que conoce su interior. Y la otra es íntimos, que quiere decir muy secreto. Es decir, al unir estos dos significados, obtenemos como resultado que cuando tenemos este vínculo con Jesús, cuando tenemos este vínculo con el Padre, con Dios, cuando tenemos esta relación de amistad con nuestro Salvador, estamos hablando que Él nos revelará los secretos más profundos y los secretos más internos del corazón de Él y de su reino y de su palabra para nosotros. Y esto nos da una buena imagen de lo que significa una amistad cercana e íntima. Una palabra que se usa para describir esta conexión afectiva entre dos amigos cercanos a niveles mucho más profundos que un conocido nada más, que alguien que solamente sabes algo de él. Y les doy un ejemplo, porque en este tipo de relación, en esta relación de amistad entre unos y otros, sabemos y entendemos que una amistad íntima es una calle de doble sentido, ¿no es cierto? Una calle de ida y vuelta, donde ambas partes tienen que conocer los deseos y los pensamientos y las debilidades y los temores y las circunstancias más profundas del uno y del otro. Y en nuestra relación con Dios es igual. Tiene que haber una relación de doble sentido. Les doy un ejemplo más. Un salmo, uno de los salmos más poderosos que nos hablan sobre el carácter de Dios para conocer a Dios. Salmo 139, versículo 1. Mira lo que dice la Escritura. Oh Jehová, tú me has, ¿qué dice ahí? Examinado. Tú me has examinado y conocido. Esto es algo de lo que está reforzando lo que estamos diciendo en Juan 15. Habla de esa relación cercana, ese vínculo que Dios quiere tener con el hombre. En la Nueva Versión Internacional, en la Nueva Versión Traducción Viviente, dice: oh Señor, has examinado mi corazón y escucha esto, sabes todo acerca de mí. Me conoces, Señor. El vocablo escudriñado viene de una palabra hebrea que se llama akar, cuya definición, cuando hablamos de escudriñar, estamos hablando de explorar, de buscar, de inspeccionar. Esto describe perfectamente lo que se necesita para tener una relación cercana con alguien. Se requiere tiempo, ¿alguien dice un amén? Se requiere esfuerzo. Si no dedicas tiempo y si no te esfuerzas en construir, en hacer, en tener esta relación de amistad con esa persona, y en este caso que estamos hablando de esta relación con Jesús, con Dios, es totalmente importante tener tiempo y a tener el esfuerzo. Y la siguiente expresión interesante en el versículo de arriba, cuando dice que habla de conocer, te he conocido, la palabra hebrea para esta palabra en castellano es yada. Y en el Antiguo Testamento, su uso más frecuente para referirse a esta intimidad de la que estamos hablando se utilizó en Génesis capítulo 4, versículo 1, cuando describe que Adán, dice la Escritura, conoció, es decir, yada, conoció Adán a su mujer Eva, y la cual concibió. En esencia, David está diciendo: Señor, tú me conoces de un modo tan profundo. Escucha esto. Tú me conoces. El Señor te conoce de una manera tan profunda que David utiliza estas dos palabras, akar y yada, para darnos la viva imagen de un Dios explorando y escudriñando los deseos más profundos y los caminos de aquellos con los que Él anhela estar cerca de cada uno de sus hijos
y de sus hijas. Y para desarrollar un poquito más este salmo, con esto termino este salmo, mira las palabras que utiliza el salmista. La palabra sabes, versículo 2 al 4, dice el salmista, sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. El Señor sabe, conoce, escudriña, explora. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en la Biblia, el Nuevo Testamento, que dice Dios no hace acepción de personas? Y es verdad. Lo dice en un contexto sobre la salvación y el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro lo dice en Hechos capítulo número 10, cuando va a casa de Cornelio, ¿se acuerdan ustedes esta historia? Y hay un derramamiento del Espíritu Santo en una familia que no eran judíos, que no eran de Israel. Entonces Pedro dice, ahora entiendo, ahora conozco que Dios no hace acepción de personas, pero lo está diciendo en un contexto de salvación. La Biblia siempre nos dice, o este versículo se interpreta como si Dios no tuviera favoritos. En el término y en el contexto de salvación, no. Dios es un Dios, como bien lo sabemos en las Escrituras, que no quiere que ni uno solo se pierda, dice la Escritura. Pero permítame decirte, aquellos que piensan que Dios no tiene favoritos, están en un error. Porque Dios sí tiene favoritos. Y les voy a dar un ejemplo. ¿A qué me refiero con este término de que Dios sí tiene favoritos? Y es que, por ejemplo, piensan en la vida de Abraham o de Moisés, que son ejemplos de los que se necesitan para entrar en una relación de amistad con Dios, por ejemplo. El Señor incluso llegó a decir de Moisés algo muy, pero muy especial. Para darle un poquito de contexto a esta historia, estamos hablando de cuando Moisés estaba en esta relación con Dios, en un momento en que cada vez que entraba en el tabernáculo de reunión, la gloria de Dios descendía en forma de una nube y Moisés hablaba con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y en una ocasión, dice en Números capítulo número 12, que María, hermana de Moisés y de Aarón, empezó a criticar, a hablar mal de Moisés y diciendo, bueno, ¿y por qué Dios nada más hablará a través de Moisés? Dice María de esta manera y empieza como a tener esa cuestión de rebeldía en su corazón. Y es entonces que Dios dice de Moisés, de toda mi casa, Él es en quien, ¿qué dice ahí? En confío. Es decir, de todos los que están entre ustedes, Él es el único en el que confío, es lo que estaba diciendo. Y es que les dijo así, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Le está diciendo el Señor a María y a Aarón. Y le dice así, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, que en la nueva traducción viviente, que de toda mi casa Él es en el que confío. Y dice, cara a cara hablaré con Él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, si vemos la historia de la Biblia, Dios tenía algunas personas con las que tenía una relación mucho más profunda, mucho más cercana que con el resto de las personas. Y entre ellos hablamos de un hombre como Moisés, o entre ellos hablamos de un hombre como Abraham, que llegó a decir de Abraham que Abraham era su amigo. Y la pregunta que hoy quiero hacerles a ustedes, si hablamos sobre el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿cambió Jesús este criterio en su ministerio? ¿Cuántos opinan que sí? Levante su mano.
¿Cuántos opinan que no? Levante su mano. ¿Cuántos no saben qué opinar? Levante su mano. Ok. La respuesta rápida es no. No cambió este criterio sobre si hay para Jesús alguien en las que Él confía más que en otros. Y se lo voy a mostrar en las Escrituras. Juan capítulo 2 dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron, ¿qué dice ahí?, a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. Versículo siguiente: no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Cuando hablamos de confiar, es una palabra griega intensa que es interesante porque se define como creer hasta el punto de depender de esa persona. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cuántos confían en el Señor? Al punto de depender solamente de Él. Amén. Esa dependencia completa, esa confianza completa es tener confianza en o tener fe en este caso que es Cristo. Y es interesante que no es recíproco por parte de Jesús para con todos. Escucha. Aunque la gente creía hasta el punto de tener confianza, como lo vemos en Juan capítulo 2, Jesús no confiaba en ellos, porque Él sabía que una inmensa mayoría de los seres humanos no eran confiables. ¿Los amaba? Por supuesto que sí. ¿Le servía? Por supuesto que sí. ¿Hacía milagros? Por supuesto que sí. La Biblia dice que todos los enfermos que llegaban en donde estaba Jesús, Jesús los sanaba, los bendecía, los alimentaba. Alimentó a 5,000 en una ocasión, en otra a otros 4,000, y hablamos solamente de hombres. Más mujeres, más niños. Me estoy explicando. Claro que Jesús los amaba. Claro que Jesús los servía. Claro que Jesús tenía compasión de ellos y los sanaba. Él sabía que una inmensa mayoría de los seres humanos no eran confiables, pero los amaba. La confianza que Dios le atribuyó a Moisés no la atribuyó Jesús a los que simplemente creían en Él. En los 3 años y fracción de ministerio que Jesús tuvo, la mayoría de los que creyeron en Él no eran confiables. Muchos lo seguían secretamente. Otros lo seguían a la distancia. O solo cuando les resultaba un beneficio, porque lo buscaban por los milagros que Jesús hacía. Incluso muchos de sus discípulos lo abandonaron. Incluso sabemos que Judas lo traicionó. Pero el día de la Santa Cena, Jesús estaba sentado ¿con quiénes? Con los más cercanos a Él. Y con gratitud, con ternura y con afecto, les dijo en Lucas capítulo número 22, ustedes son los que han permanecido junto a mí. ¿En qué momentos? En mis pruebas. En esos momentos difíciles también incluso para Jesús. Y a esas personas, a esos 11, porque ya Judas ya no estaba en ese momento, se había levantado de la cena a preparar su traición contra Jesús. Pero en esencia, estos hombres habían sido confiables. Estos 11 discípulos. Y Jesús le dice a esos 11 hombres, ya no los llamaré siervos. Versículo 15. Ya no los llamaré siervos. Que Jesús diga ya no significa que estos hombres en un tiempo fueron considerados siervos, pero ahora ya no. Ahora eran más cercanos, eran más confiables. Y esto no es una revelación, simplemente es el lenguaje de lo que vemos en las Escrituras. Pablo desarrolla este principio de lo que estamos hablando sobre siervos en una manera más explícita en Gálatas capítulo número 4. Miren conmigo la escritura.
Cuando Pablo dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, dice, en nada es diferente del siervo. ¿Qué significa que sea un heredero? Que es hijo, ¿no es cierto? Porque finalmente los padres, ¿a quiénes heredamos? Les heredamos a nuestros hijos. Pero cuando un heredero todavía es menor de edad, no ha tenido la madurez, no ha tenido el desarrollo de responsabilidades y no es considerado como, no es nada diferente a lo que es un siervo. Y debemos preguntarnos, ¿por qué nos mantiene Dios a un nivel de siervos cuando somos herederos del reino? La pregunta es para protegernos. Si un padre de familia llegara a morir y reparte su herencia y todavía tiene hijos menores de edad, ¿qué pasa con la parte de la herencia que le corresponde a los menores? ¿A quién se la dan mientras es mayor de edad? A un tercero, para que conserve y cuide la herencia, o a un ¿cómo se llama esas instituciones? Un fideicomiso para que cuide la herencia de ese hijo que tiene 10, 12, 14 años, mientras cumple la mayoría de edad y puede desarrollar capacidades y responsabilidades para recibir una herencia. ¿En eso lo descalifica como hijo? No, es hijo, pero aún no tiene la madurez. Por eso cuando hablo de cómo Dios nos protege en ese sentido. En esencia, el Señor nos está diciendo, hasta que estés bien consciente de quién soy yo en tu vida y sepas bien quién eres tú con respecto a mí, tengo que mantenerte a un nivel de siervo, aunque seas un heredero, aunque seas su hijo o su hija en su reino. Y esto, dice el Señor, lo hago para protegerte, para que no experimentes, por ejemplo, un juicio similar al que recibió Ananías y Zafira. Ya saben la historia en Hechos capítulo 5. Y quiero terminar con esto. Jesús le dice a estos hombres, Juan 15:15, escuchen, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Escuche, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo, les he revelado, les he abierto mi corazón, les he transmitido los secretos más profundos de mi corazón o del reino de Dios, todo lo que he oído de mi Padre. ¿Cuántos desean en su corazón ese vínculo y esa relación con Dios, esa relación con Jesús, que sea tan profunda, tan personal, tan íntima, que puedas llegar a ese nivel de conocimiento y que puedas tener esa bendición de Dios, que seas uno de sus amigos, uno de sus favoritos, pudiéramos incluso mencionar esta palabra. Y hay un salmo que encaja perfectamente bien con esto que estoy mencionando. No está en pantalla, pero solamente escúchelo. Salmo 25:14, me encanta ese salmo a mí en lo particular. Dice así la Escritura: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Si lo mencionamos en otras versiones, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y le dará a conocer su pacto. Y una versión más, el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Y es ahí donde está la palabra que Jesús está hoy trayendo a nuestro corazón. Jesús está diciendo básicamente, hasta ahora no les he dado la información privilegiada, no les he hablado de todos mis planes, mi consejo secreto o áreas íntimas de mi corazón. Pero ahora, porque ya no son mis siervos, son mis amigos, ahora les daré a conocer mi pacto, mi propósito, mis secretos y todo lo que yo tengo para ustedes. Por eso Jesús nos dice a todos nosotros, el Señor quiere que cada persona de la familia de San Antonio, de Castillo del Rey San Antonio, lleguen a tener una relación con Jesús de ese nivel y de esa profundidad, de decir, ustedes son
mis amigos. Sí. Aquí hay algo interesante. La palabra sí no es y sí, no, es sí. La palabra sí es una condición. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes son mis amigos, sí es una condición. El Señor está poniendo una condición para llegar a ese nivel de relación con Él. No es algo automático. No es solamente porque creemos en Él, ya somos amigos de Jesús. Es porque tú tienes una relación con Él. Y una de las características, como vimos en el Salmo 25:14, es el temor de Dios, como uno de los sí, de esas condiciones para poder entrar en una relación más profunda con el Señor. Y la pregunta es, ¿cuál es la condición para esa amistad? Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y como ya lo mencioné, el temor de Dios, el temblar ante su palabra. Y cuando digo temblar ante su palabra, como lo leímos al principio en Isaías, temblar ante su palabra significa que consideramos las Escrituras como algo verdaderamente valioso, como un tesoro. ¿Alguien dice un amén a eso? Que cuando abrimos las Escrituras le digamos al Señor, Señor, por favor, revélame tu palabra a mi espíritu y a mi corazón. Quiero recibirla. El temor del Señor, el temblar ante su palabra, obedecer sus mandamientos al instante, de manera completa, no parcial, aunque no tenga sentido, aunque no veamos el beneficio en el momento instantáneo. Y así como Abraham y Moisés fueron llamados a tener una relación de amistad con el Dios Todopoderoso, debido a su temor santo, con nosotros no es distinto. Cuando el corazón y la voluntad del Señor son la prioridad número uno en nuestras vidas, Él puede confiar entonces en nosotros y nos dará la bienvenida a esa relación de amistad con Él. Y yo quiero decirles algo importante para cerrar. Qué honor y qué privilegio y qué estimulante es ser amigos del Creador del universo. Es impresionante. Y quiero reiterar y repetir como comencé este mensaje. Dios es asombroso. Una de las cosas, uno de los significados de la palabra ¿qué es el temor de Dios? Es el asombro que nos produce el Señor cuando lo conocemos. Quedamos asombrados, quedamos impactados por su amor, por su santidad, por su grandeza, por sus maravillas, por su misericordia. ¿Cuántos de ustedes han quedado asombrados por la misericordia del Señor para con tu vida en lo personal? Y antes de concluir, permítame hablar de una posible pregunta persistente. La pregunta es, ¿nos ha dado Jesús mandamientos? Por supuesto que sí. Hay más de 500 mandamientos solo en el Nuevo Testamento. Y les voy a decir una cosa, no son mandamientos necesarios para ser salvos, porque la salvación es por gracia. No hay ninguna persona en el mundo que merezca la salvación. No hay ninguna persona en el mundo que haya hecho algo para tener el privilegio de ser salvado. Es un regalo. Más bien son mandatos y son principios que glorifican a Dios. Cuando tú los obedeces, cuando tú entras en este círculo de personas que establecen un vínculo y una relación tan profunda con Dios que te considera el Señor su amigo, entonces, escucha con atención, el obedecer su palabra no es una carga, es para que Él sea glorificado. Y las últimas palabras de Jesús en este capítulo número 15 son tan importantes como las primeras.
Y Jesús dijo, y esto a mí, la primera vez que yo lo leí en mi vida, el versículo 16 hizo un golpe, dio un golpe en mi vida, porque el Señor dijo, ustedes no me eligieron a mí. Y yo ahí entendí, Señor, no es como que yo tuve un momento así de lucidez y dije, bueno, voy a escoger seguir a Jesús. No, fue su misericordia y su perdón y su justicia la que Él en su misericordia me escogió a mí y me permitió, por supuesto, en mi libre albedrío tomar una decisión. Claro que sí, pero Él previamente ya me había escogido. Y Jesús dijo, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes.